Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, por favor. Vamos a estar en Juan capítulo 6 y Mateo 14. Son pasajes paralelos. Y bueno, vamos a estar compartiendo en su mayor parte en este pasaje de Juan 6 y Mateo 14, 22 al 33. Entonces, hacemos una vez más la oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente tu bondad en concedernos estar en esta reunión de adoración. Te bendecimos y rogamos que ahora nos guíes en este tiempo para declarar tu verdad, tu palabra, y que también, Señor, esta siga moldeando nuestras almas, nuestro carácter, para ser semejantes a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús. Pedimos que en aquellos donde todavía no se ha completado la obra de regeneración, que tú obres, que tú les des la vida verdadera y que ellos puedan gozar de este privilegio y este honor de la salvación, y asimismo encaminarse a usar sus vidas con propósito para servir, para darte honor y gloria hasta el tiempo que seamos llamados al cielo. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos teniendo este pasaje enseguida de la multiplicación de los panes para alimentar a 5,000 personas. Tenemos el registro de este otro milagro, ¿no? Que sería nuestra quinta señal, o la quinta señal realizada por nuestro Señor Jesucristo en el registro del Evangelio de Juan. Entonces, esta quinta señal fue cuando Jesús vino caminando sobre el mar de Galilea para encontrar a sus discípulos, pues Él los había enviado a Capernaum, y Él, recuerdan ustedes que se había quedado solo en el monte para orar, de acuerdo a Mateo 14, 23, así se había quedado solo para orar. Y vamos a ver pues el pasaje, primero las circunstancias. Vamos a tomar en cuenta en este caso la información que nos da especialmente Mateo 14 del 22 en adelante. El milagro ocurrió en la oscuridad de la cuarta vigilia. Los judíos acostumbraban contar las vigilias por cada 3 horas. Si nosotros a partir del ocultamiento del sol a las 6 de la tarde, entonces serían a las 9, a las 12, a las 3, entre 3, la cuarta vigilia iniciaría entre 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Entonces, este evento ocurrió a esa hora, en la madrugada. Después de la alimentación de los 5,000, Jesús despidió a las personas y embarcó a sus discípulos para que ellos partieran hacia Capernaum, regresando de Betsaida a Julia, como recordamos, y yendo hacia el lado de Capernaum a Betsaida de Galilea, ¿no? La que está más cerca de Capernaum. Entonces esto fue entre 3 y 6 de la madrugada. Después de que fueron embarcados, ellos estuvieron ahí en medio del mar. Recordamos la medida del mar de Galilea, aproximadamente 10 kilómetros, así en una especie de ovoide más o menos, como de 10 o 11 kilómetros de largo y 10 de ancho. Entonces los discípulos estaban a medio mar y les azotaba un viento contrario. Esto es, ellos salieron remando. No había lanchas de motor, obviamente, ¿verdad? Todavía no estaba aquello comercializado. Entonces ellos iban remando y les encontraba un viento que provocaba que se levantaran grandes olas
olas muy grandes. Y nos dice, vean esta nota especial ahí en Marcos 6, el otro evangelio sinóptico. Y vemos en esta nota especial en el versículo 48 del capítulo 6, desde el 47, como fue la tarde, el barco estaba en medio del mar y él solo, o sea, Cristo Jesús solo en la tierra. Y dice, los vio, había subido al monte a orar, dice, los vio fatigados, bogando o remando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar y quería como adelantarlos, quería precederlos, quería ir adelante de ellos. Esto es lo que nos dicen los sinópticos. Entonces pueden ustedes imaginarse la escena, está empezando el viento como una tempestad y, y las olas levantándose y los discípulos ahí en la mar cuando de repente ven caminando sobre el mar a una persona, ¿no? y la ubican. Entonces en medio de la oscuridad obviamente ellos se turbaron, dice, se turbaron. Algunas personas dicen, se turbaron porque vieron un fantasma, así dice la propia escritura, ¿no? Pensaban ellos que veían un fantasma. No necesito explicarles que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, es algo que sostiene el cristianismo. No necesitamos explicar que a veces Dios permite que personas vengan, ¿sí? No es siempre, pero tenemos casos en la escritura que así ha ocurrido. Entonces, no nos vamos a meter en ese asunto. Ellos se confundieron y vieron ahí en la oscuridad, tuvieron miedo, como si vieran un fantasma. Dice Mateo 14:26, que hasta gritaron, ¿verdad? O sea, a todo mundo de repente nos sale la cobardía, así cuando viene un evento medio difícil como esto, ¿no? Aunque algunos, no, yo no grito, yo soy muy macho, ¿no? Algunos piensan de esa manera, pero cuando viene el momento difícil, ¡ay! Gritamos, ¿verdad? También gritamos, ahí en 14:26, se turbaron, dice, dieron voces, dieron gritos de miedo. Evidentemente las circunstancias de los discípulos no eran las más favorables. Se les juntó todo, ¿no? Así como a veces a nosotros, a las 10, 11 de la mañana se nos junta todo y tengo que hacer esto y para allá y para acá, para este otro lado, y se nos amontona el tiempo y me están esperando y te hablan por teléfono y tu hijo te está jalando del pantalón, que quién sabe qué le pasó. Y entonces, todo, aquí vemos que estaban cansados, desvelados, con el viento en contra, con peligro amenazándoles, en medio de la oscuridad, en medio del mar, y luego para colmo se les aparece lo que ellos pensaron que era un fantasma, ¿no? Entonces, no podía ser una situación más crítica, ¿verdad? Entonces gritaron, ¿sí? Y entonces nosotros nos ponemos a meditar, qué cosas, ¿no? Apenas hace unas horas, repartiendo panes multiplicados ahí mismo en medio de sus manos, repartiendo peces ahí, gozándose, quizás sintiéndose más elevados que los demás, más cerca del milagro, viéndolo ahí delante de sus ojos, y ahora en medio del mar, en la contraparte, no una parte del péndulo y la otra parte, ¿no? Ahora angustiados en la oscuridad, todo en contra de ellos, al borde de perecer en medio de un vendaval en el mar, ¿no? Cuando uno sabe las medidas del mar de Galilea, dice, ni es para tanto, yo me hubiera ido nadando. Bueno, no sabemos con exactitud lo que es nadar en mar abierto, ¿no? Aunque el mar sea muy corto, ¿no? Se necesita una preparación muy especial. ¿Sí? No cualquiera puede nadar ni siquiera 1 kilómetro, ¿verdad? Por propia experiencia hemos estado mar adentro y nadar hasta para llegar a la orilla, llegas ahí, como dicen, con la lengua de pechera, ¿verdad? Porque ya sientes que ya no puedes. Bueno, ellos estaban en esta condición. Si hubiera existido la frase en aquel entonces como la que utilizan
nuestros jóvenes hoy en día, seguro que ellos hubieran dicho ahí en la embarcación, me quiero morir, ¿verdad? Así hubieran dicho, me quiero morir, porque ya se les amontonó todo, ¿verdad? Jamás hubieran imaginado al ser embarcados en esa tarde, en esa noche, que les sobrevendría tal circunstancia. Ahorita nosotros estamos en este momento aquí adorando a Dios, escuchando la palabra de Dios y no sabemos qué pueda ocurrir en la tarde. Pensamos que todo va a ir conforme al curso legal, conforme al curso normal de cualquier día nuestro, ¿verdad? Pero hoy pudiera sorprendernos alguna noticia, pudiera agarrarnos algún obstáculo, tomarnos alguna tempestad. No lo sabemos. No lo sabemos, así ellos jamás lo hubieran imaginado. Ellos pensaban, nos subimos a la embarcación, remamos un rato y llegamos al otro lado y ahí tranquilos, ¿verdad? Pero a medianoche, ahí a las 3 de la madrugada, estaban ahí batallando. Algunas mentes enfermas pensarían que les sobrevino esa circunstancia porque, han de tener algún pecadillo ahí oculto o algo, ¿no? Las mentes enfermizas siempre piensan así, esto te pasó porque se te nota ahí en los ojos, mira, te está saliendo una perrilla, quiere decir que estabas viendo no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nada se nos dice al respecto en la Escritura. Y debemos entender, hay circunstancias de prueba que pudieran venirnos por errores nuestros o por pecados nuestros y nos vendrán consecuencias. Siempre usamos el ejemplo de la velocidad. Si usted maneja 180 o 200 kilómetros por hora, no sería ninguna sorpresa que en la tarde nos dijeran, encontramos el carro del hermano Sutano hecho trizas. Pues a qué velocidad ya se imaginarán, ¿verdad? Fue pérdida total. Entonces, hay circunstancias que pueden venirnos por errores o desviaciones de nuestra parte, por pecados específicos de nuestra parte, en nuestro carácter o en nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, y hay circunstancias que simplemente son permitidas por Dios como una prueba para nosotros. Este sería el caso de lo que ocurrió ahora, ¿no? Dios permitió, les embarcó, Cristo les embarcó, dejó que remaran y después apareció. Era algo que estaba totalmente siempre dentro del control de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, así, no siempre son debido a pecado las cosas, ¿no? A veces Dios permite las cosas con objeto de probarnos y demostrar su gloria. En este caso, demostrar su gloria en esta señal a sus discípulos y el registro, por supuesto, para nosotros ahora en el tiempo posterior. Este era el caso, el Señor estaba probándoles para mostrar su grandeza, su divinidad en el control de los elementos. Estarían ellos sorprendidos por la multiplicación de los panes y los peces. Pero ahora lo ven más sorprendidos. Crece la grandeza de su Señor, de su Maestro delante de ellos. Ahora lo ven caminando sobre la superficie del mar. Cuando usted y yo, independientemente de lo que pesemos, nos vamos a ir para abajo, ¿verdad? No podemos caminar. Si no nos da nuestro salvavidas, no nos aventamos al agua, ¿verdad? Y menos en medio del mar. Entonces ahí está, podía multiplicar los peces, ¿sí? Y también puede controlar la gravedad. O sea que puede controlar ¿qué? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque es Dios. No hay ninguna cosa imposible para Dios, ¿no? Cuando la Biblia, hermanos, siempre que vemos en la Biblia, en el recuento del Evangelio en Lucas, que nos dice, porque ninguna cosa imposible hay para Dios. ¿Sí? Y las personas quieren tomar ese texto como para decir, no, sí, Dios quiere aparecer un rinoceronte aquí mismo y lo puede, no, ese milagro no lo va a hacer, no tiene ningún sentido hacerlo y no lo va a hacer. No hay ninguna cosa imposible para Dios cuando Dios está tratando de demostrar su divinidad, cuando hay un proyecto y donde Dios ha comprometido su palabra, las cosas, como vemos el caso de Abraham y Sara, no podían tener hijos.
el año que entra por este tiempo tu esposa va a estar embarazada. Y se rió Sara, ¿verdad? Atrás de la puerta, no como aquí que no hay puertas, allá sí había cortina, nada más, ya se rió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dijo, no me reí. Sí te reíste, ¿cómo que no? ¿Piensas que Dios no va a poder, de una mujer de cerca de 100 años, que le vuelva la costumbre de las mujeres y que quede embarazada? No puedes, es imposible. Para Dios no hay ninguna cosa imposible. Y nació su hijo Isaac. Entonces, no hay nada imposible. Cuando la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, de eso se trata. Entonces, estas eran las circunstancias. En segundo lugar, vemos, especialmente en 14:27, la ayuda oportuna de Cristo en medio de la prueba. Vino la prueba sobre ellas permitida por Dios. Y vemos en el versículo 27 de Mateo 14, mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Debemos fijarnos aquí el momento donde aparece el Señor, es el momento oportuno. No fue ya cuando la embarcación estaba volteada, no fue cuando ellos ya estaban tirados ahí, quizás algunos no sabían ni nadar, no habían ido a tomar clases de natación como nuestros hijos ahora, ¿verdad? Entonces, no había nada de eso. Llegó en el momento oportuno, aparece con su presencia y con su voz adecuada a las circunstancias tan difíciles. ¿Sí? Primero aparece caminando sobre el mar. De acuerdo a Job 9:8, el único que tiene facultades para poder caminar sobre las olas del mar es Dios. Nadie más puede controlar aquí la gravedad en ese sentido, ¿no? Es decir, sin ningún aparato tecnológico como ahora vemos que sucede, ¿no? Equilibran la fuerza, ¿no? Y pueden flotar y muchas cosas así. Bueno, sin ningún aditamento adicional. ¿Sí? Solamente Dios puede caminar sobre las aguas. Él es el único capaz de andar sobre el mar. Ninguno de nosotros que le dijeran, ándale, si no está el lago congelado o la parte, pues sí, si está congelado podemos caminar encima, ¿verdad? Pero en el agua normal, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a hundir. Todos nos vamos a hundir. Solo Dios es capaz, así dice Job 9:8, por favor, véalo ahí, el texto. Job 9, versículo 8, dice Job, el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas de la mar. Es el único que puede hacerlo, ¿no? Solo Dios puede hacerlo. Todos los demás nos hundiríamos. Para Él no hay nada difícil. Para Dios no hay situación que le haga temer o le haga palidecer. Se presenta aquí empoderado sobre los elementos y capaz de resolver la situación más apremiante. Y aparece no solamente entonces controlando la gravedad y caminando sobre el mar, pero aparece usando vocablos conocidos y comunes para la mayor parte de los israelitas. ¿Qué les dice? Confiad, yo soy, no temáis. No tengáis miedo, yo soy. Si a nosotros nos hubieran dicho, no tengas miedo, yo soy, y nunca hubiéramos tocado la Biblia, nos parecería un vocablo como cualquier otro, ¿verdad? No lo identificaríamos. Pero si recordamos Isaías 43, por ejemplo, ¿no? El texto del Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel, no temas, ¿por qué? Porque yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, tú eres mío, yo te he creado para mi gloria, para gloria mía te crié y te hice. No temas, yo estoy contigo, no te voy a desamparar. O sea, el israelita común conocía estas frases. Cuando dice yo soy, es otra frase que ellos también conocían comúnmente.
porque fue la frase que usó Dios para identificarse a sí mismo cuando ahí en Éxodo 3:14, ¿no? Moisés le preguntaba cuando vio la zarza ardiente que no se consumía y luego dice, tú vas a ser el líder y tú vas a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sí, ¿y qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Que quién me envió? ¿Y cuál fue el nombre que Dios le dio? Tú diles que yo soy. ¿Sí? ¿Qué es lo que indica ese nombre? Ese nombre indica como el fuego que estaba sobre la zarza, que ardía y no se consumía. Implica autoexistencia, eso es lo que implica. Dios no tiene principio ni fin, Dios no se consume, Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente. Y recordamos entonces, ¿sí? Si en Isaías 43 otra vez Dios le dice a Israel, cuando pases por las aguas no te vas a anegar, cuando pases por el fuego tampoco te vas a quemar. Tú eres mi pueblo, yo te redimí. Y encontramos, ¿no? la palabra también entonces al pueblo a Moisés, y que Moisés la transmitió al pueblo de Israel y a nosotros con el nombre de Dios. Yo soy, indicando la autoexistencia de Dios. Entonces, esta frase también aparece en Josué 1:8 y 9, cuando Moisés iba a ser retirado ya del ministerio y entra Josué en su lugar y Dios le dice lo mismo a Josué. ¿Sí? Josué dice que la palabra de este libro no se aparte de tus ojos, de tu mente, de tu boca, nunca se aparte la palabra. Y he aquí, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Así que esfuérzate, te mando, no temas ni desmayes, yo te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿no? Entonces, obviamente para el israelita común, estos episodios eran conocidos y bastante consistentes, ¿no? Tanto el no temas como el yo soy era algo conocido para ellos, ¿no? Con esta frase indicaba Dios su autoexistencia, su autosuficiencia, indicaba Cristo su existencia continua desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Como comenzamos en el Evangelio, ¿sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo la estaba usando, como en otras ocasiones, para mostrar que Él era el eterno yo soy. Se estaba identificando a sí mismo con el eterno Jehová, ¿verdad? Como cuando dijo antes de que Abraham fuese, otra vez la misma frase, yo soy, ¿no? Juan 8:58, declarando así su existencia. Así entonces, detrás de la frase no temas, no tengas miedo, está el todopoderoso y eterno Cristo Jesús para respaldarla, caminando sobre el mar, aquietando el viento, apareciendo oportunamente a la hora que es necesario. ¿Sí? ¿Cuándo se necesita la ayuda? Pues cuando es oportuno, ¿no? Ahí está. Entonces, así fue para ellos y debemos entender la lección para nosotros. Así también es para cada uno de nosotros, ¿no? Dios aparecerá, ¿sí?, en el momento que Él crea conveniente. ¿Sí? No nos quita las pruebas, porque las pruebas son necesarias para pulir nuestras almas, sino que aparece para concedernos gracia para el oportuno socorro. En esta parte, como vamos a ver un poquito más adelante, hay que fijarnos que Dios aparece, que Cristo aparece en nuestras vidas, no para hacer lo que nosotros queramos, en medio de la tempestad, en medio de la prueba, sino para lograr los propósitos que Él ha trazado para nuestras vidas.
Vea en tercer lugar, vemos también en esta parte, Mateo 14, 28 al 31, la reacción de Pedro ante las circunstancias. Estamos hablando, ya hemos visto las circunstancias en medio del mar, en la oscuridad, solos, desvelados. Bueno, todo se les juntó ahí y aparte confundieron la llegada de Jesús con un fantasma. Entonces, ahora vamos a ver la reacción de Pedro. Esta parte de la historia solo es narrada por el Evangelio de Mateo. Los demás evangelios no lo narran. ¿Sí? Y damos gracias a Dios que está esta parte aquí, porque muchos de nosotros vamos a ser manifestados o somos manifestados en la reacción de Pedro, ¿verdad? Vemos aquí que Pedro se fue de un extremo del péndulo a otro extremo. Primero, notemos a Pedro, ¿no? Salió con gran valor y empeño, ¿no? Cuando él dijo, no temas, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro sale, si eres tú, entonces di que yo salga y pueda caminar sobre el mar. Estaban allí los demás discípulos. ¿Quién fue el que dijo? Fue Pedro. Fue Pedro. Salió con gran valor, con gran empeño, por encima de la tibieza y de la opacidad de sus compañeros. ¡Ojo! Los demás fueron tibios, fueron opacos, no dijeron nada. Y Pedro dijo, si eres tú, que yo salga, yo voy. Ahí está el carácter de Pedro otra vez, ¿verdad? Sí, arrebatado. Aunque todos te negaran, yo no, ¿verdad? Ahí va Pedro, luego se muestra, ¿no? La reacción de la mayoría de los discípulos fue la de echarse para atrás, ¿no? Un paso al frente, los que van a ayudar. Y todos se hacen para atrás, ¿no? Así es como cuando nos empujan, no es la ley del empujón esa, ¿verdad? Sin que te toquen, te empujan. Todos se van para atrás y tú quedas ahí enfrente. Te descuidaste y eres el voluntario no pedido, ¿verdad? ¿Sí? Pero la reacción de Pedro fue diferente. La mayoría es de echarse para atrás. En cambio, Pedro avanzó como un caballo brioso, con una fe aplastante, por encima de todos sus compañeros. Si eres tú, manda que yo ande sobre el mar. ¿Sí? Este fue su desafío. Y es el mismo carácter cuando dijo, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer, mejor me muero que negarte. Mateo 14, 29, véalo por favor, nos dice que entonces Jesús le contestó, ven, y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Descendió de la barca. Comenzó a caminar sobre las olas y avanzó hacia Jesús. Era un hombre de fe caminando por encima de sus circunstancias. Era un hombre de fe caminando sobre el obstáculo. No pensó me voy a hundir, miró a Cristo, escuchó la voz de mando y salió caminando sobre el mar. Sin embargo, 14:30 nos describe el otro extremo del péndulo, ¿no? Mas viendo el viento fuerte, o sea, cuando él sale, está mirando a Jesús y escuchando su voz de mando, ¿no? Y va caminando sobre el mar. Pero después retira sus ojos de Jesús y los pone ¿dónde? En las olas, en las circunstancias, en el viento. Y entonces nos dice el versículo 30, mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces, otro gritón, dio voces. Señor, ayúdame, me están poniendo otra inyección, ya no quiero más medicina, ya déjenme en paz. ¿Sí? Se comenzó a hundir, dio voces diciendo, sálvame. Entonces, vemos, hermanos, que el fuerte viento, las olas,
rebasaron su convicción inicial, rebasaron su fe inicial. Pasó de la fe de salir de la embarcación y caminar sobre las olas, ¿a qué? De una convicción fuerte al principio a un miedo que colapsó su fe y de este modo comenzó a hundirse. Dejó de mirar a Cristo, dejó de confiar y sus circunstancias, como decimos, ¿no?, se lo comieron. ¿Qué sucedió? ¿Por qué este cambio? ¿Acaso las olas o la oscuridad o el viento aumentaron? No se nos dice nada. Mientras que Pedro miró a Cristo, anduvo sobre las olas. Cuando dejó de mirar a Cristo y se fijó en las olas, entonces vino la duda y comenzó como el plomo, ¿no?, a irse hacia abajo. Y debemos poner atención en este detalle, porque muchos de nuestros resbalones y caídas tienen su origen exactamente en la misma circunstancia. Cuando estamos en uso de los medios de gracia, estamos leyendo, estamos orando, estamos examinando la predicación, edificándonos a través de la enseñanza, entonces nos mantenemos a flote, mirando a Cristo. Nos mantenemos a flote. Eso es lo que ocurre. Estamos viendo a Cristo, estamos ejercitándonos en los medios de gracia que nos llevan hacia Cristo, entonces nos sostenemos. Pero cuando miramos a las olas de nuestras circunstancias y al viento que rodea nuestra situación, entonces comenzamos a dudar, como Cristo dijo a Pedro. Y es entonces que comenzamos a hundirnos. O sea, perdemos el objeto de nuestra fe y entonces crece la hierba, crecen las circunstancias, crecen los gritos del jefe, crece la situación económica que te está asfixiando y se vuelve gigante. O sea, cuando estabas mirando a Cristo ibas caminando bien. Tu enfermedad es que siento que esta fiebre me va a matar, siento que este dolor de cabeza me va a estallar la cabeza, sí, me va a estallar, sí, ya no aguanto, me va a estallar. No, pues ya, ¿qué va a pasar? No, pues te va a estallar. ¿Sí me explico? Te domina, dejas que en tu propia mente quitas los ojos de Cristo y entonces las circunstancias te empiezan a comer. Ahora, agraciadamente vemos aquí 14:31 de Mateo, el rescate de Cristo y el reconocimiento de sus discípulos. Cuando el momento está más álgido, cuando Pedro se estaba comenzando a hundir, entonces vemos viendo el viento fuerte, se comenzó a hundir y clamó. Entonces el 31 nos dice, extendiendo su mano, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo trabó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, notemos que Cristo no solo acude en nuestras pruebas para decirnos: no temas, no tengas miedo, confía. ¿Qué hace? Extiende su mano específicamente y nos toma para sacarnos. Toma especial cuidado de nosotros. Extiende en forma eficaz su mano poderosa y nos pone en lugar seguro en medio de la prueba. Extiende su mano y nos saca y nos introduce en la embarcación. La parte sobresaliente en este pasaje es que el Señor aparece rescatando a Pedro y a los discípulos en medio de la prueba. Extiende su mano poderosa y trae a Pedro a salvo en la embarcación. Enseguida, dice, el viento se calma. Y los otros discípulos también son preservados. Notemos que
Esto condujo a todos los discípulos a maravillarse, a tener una reacción de reconocimiento. ¿No era suficiente multiplicar los peces? ¿No era suficiente haber sanado al paralítico de Betesda? ¿No era suficiente sanar al hijo del noble? ¿No era suficiente convertir el agua en vino? Era suficiente. Pero ahora está una señal más, ¿no? Caminando sobre el mar, sacando a Pedro. Aunque está registrado, ¿no? Como esta la quinta señal, en realidad fue un milagro múltiple, ¿verdad? Porque no solamente Jesús caminó sobre el mar, ¿qué más hizo? Pedro caminó sobre el mar. No solamente Pedro caminó sobre el mar, se calmó el viento. Ya van 3 milagros, ¿no? Es un milagro múltiple. ¿Sí? En el Evangelio de Juan se registra que en el momento que Cristo sube a la embarcación, dice, y enseguida, algunas versiones como la Reina Valera revisada traducen, al momento llegaron a la otra orilla. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se subieron en la embarcación y ¡pum! Llegó la nave. Yo creo que todos estaban tan asombrados que no se dieron cuenta que se prendió el turbo y ¡pum! Llegaron hasta el otro lado, ¿no? Recorrieron el resto de la otra mitad del lago sin darse cuenta, llegaron enseguida. Al momento es la idea que expresa el texto en Juan. Entonces, es un milagro múltiple aunque está registrado como una sola señal, ¿no? Ahora, entonces, notemos que esto condujo a los discípulos a reconocer su divinidad y a una actitud de enorme reverencia y adoración, ¿no? Vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿no? O sea, cada vez que había un milagro, cada vez que había una cosa de estas, se inclinaban y decían, sí, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y luego, ¿qué pasa? Se pasa el milagro y otra vez se nos olvida y nos absorbe el tiempo, nos absorben las olas y todo lo demás y nos tragan las circunstancias o el desierto de nuestra situación. Debemos de tener cuidado de mantener nuestros ojos en Cristo. Hermanos, podemos derivar de este pasaje que el Señor siempre atiende y responde al clamor de sus hijos en medio de la prueba, ¿no? Pedro dijo, sálvame. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, ayúdame, el Señor siempre acude a nuestro ruego, a nuestro llamado. Pero no debemos equivocarnos pensando que siempre el resultado final de nuestras pruebas será un rescate como el de Pedro y los discípulos. Porque muchos dicen, no, a ver, platíquenosla de nuevo, hermano, por favor. ¿Cómo es eso? Sí, mira, se estaba hundiendo y extendió la mano y lo sacó y subieron a la embarcación. ¡Qué extraordinario! Un rescate maravilloso, ¿no? Esa parte me gusta, ¿no? Cuando es un rescate maravilloso. Viendo mi incapacidad, viendo que no soy nada inteligente, que la riego, entonces me toman, ya estoy casi perdido y me sacan, me estoy ahogando y me sacan adelante, ¿no? Esa parte está bonita, ¿verdad? Entonces, pensamos, sí, esa parte, yo nada más escuché esa parte cuando nos saca del hoyo y nos pone en tierra firme. Esa fue la parte que yo escuché del sermón, ¿verdad? Hermanos, hay que escuchar la otra parte también, porque no siempre va a ser un rescate como el que estamos viendo, ¿no? No siempre. ¿Sí? No debemos equivocarnos que siempre el resultado final de nuestras pruebas será un rescate como el de Pedro y los discípulos, porque no siempre va a ser así, porque a Pablo pidió que le quitara su aguijón y no le fue quitado. Jacobo, el hermano de Juan, también rogó por su propia vida, por su propia alma, sin embargo fue muerto por Herodes. Juan el Bautista no fue rescatado, fue decapitado. Entonces, el testimonio de la historia es que muchos hijos de Dios han sido entregados a muerte. Y muchos de ellos han sido, ¿sí?, dejados que se ahoguen.
¿Me explico? No siempre el resultado es que te va a sacar y te va a poner en la embarcación. Entonces, debemos entender que la mejor forma de guardarnos de parte de Dios ha sido colocarnos en Cristo. Cuando Él nos colocó en Cristo, de esta manera es que fuimos puestos en el arca de salvación. Es de esta manera que el apóstol Pablo puede expresar: ninguna cosa de lo que ha sido creado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando Dios nos saca de estar perdidos y nos pone en la salvación, nos ha puesto en el arca de seguridad. No importa cómo muramos, no importa si morimos quemados, ahogados, asesinados, no importa cómo suceda, por una enfermedad, como fuera, estamos en el arca, estamos seguros, está segura nuestra eternidad. Entonces, al colocarnos en Cristo, nos ha asegurado, juntamente con Él navegaremos por toda la eternidad y ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo. Así que, si estamos en Cristo Jesús, estamos seguros y firmes, sin importar si en medio de la tempestad y el viento somos muertos o rescatados. No importa. Bueno, vamos a tener unos comentarios finales. En primer lugar, debemos notar qué tan necesario y valioso es para los creyentes asegurarnos que tenemos una fe verdadera en Cristo. Una fe que será capaz no solo de traernos convicción de pecado y confianza en la obra de Cristo, sino una fe que será capaz, que nos ayudará a vivir por encima de la corriente de este mundo. Una fe que será capaz de ayudarnos a perseverar no solamente un cuarto de carrera o media carrera, sino toda la carrera. Debemos examinar nuestra fe. En segundo lugar, es común escuchar en este pasaje las críticas excesivas sobre Pedro y sus dudas, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y nos comemos a Pedro completito, ¿verdad? Dejamos de ver que él fue el que salió del arca, que él fue el que se arriesgó, ¿verdad? Viéndolo en esta otra perspectiva, Pedro fue el único valiente, el único que se atrevió a arriesgarse. ¿A qué se atrevió a arriesgarse? A confiar en Cristo. Ven, solo él salió. Muchos se quedan dentro del barco. ¿Quién es más digno de criticar? ¿El que se anima a salir del barco o el que se queda en el barco? ¿Con cuál se identifica usted? ¿Qué quiere hacer o qué ha estado haciendo en su vida? ¿Se arriesga o se queda en el barco? No, hay que hacer esto. No, pues que lo haga, que un paso atrás, ¿no? Hay que participar en esto. No, yo estoy ocupado. Y se queda adelante, ¿no? Y hay personas que siempre dan su paso para atrás. Y uno pudiera decir, bueno, está bien. Cuando menos da tu paso para atrás, pero cierra la boca, ¿no? Pero no, dan el paso para atrás y después abren su boca y comienzan a criticar y comienzan a destruir. Muchos no ayudan, pero sí destruyen. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en medio de las pruebas, no? Si nos quedamos o salimos, si nos arriesgamos, pero como yo no salí, pues entonces, ay, pobrecitos de los que salieron, ¿no? No lo hiciste bien, estás mal en esto también está mal, esto otro, ¿sí? Pero tú te quedaste en el arca, ¿no? Tú te quedaste en la embarcación, tú no hiciste nada, pero te sientes con derecho a criticar a Pedro que sale, ¿no? Debemos de tener cuidado, ¿no?
Somos llamados a mantener, hermanos, nuestra fe en Cristo, sin fluctuar. Solo así nos mantendremos firmes, sin hundirnos. Cuando miramos al viento, a las olas, a los hombres, ¿qué va a pasar? Acabaremos tropezándonos y hundiéndonos. Solo Cristo, hermano. Solo Cristo, mirándolo a Él. En segundo lugar, nos alegramos viendo a nuestro gran y poderoso Salvador, ayudando y preservando a sus hijos en medio de la prueba. Así será con nosotros, hermanos. Nos da mucho ánimo oír su voz diciéndonos: no temas. Y cuánto aliento más nos da ver su mano extendida para socorrernos y sacarnos de los problemas. Así es Cristo con todos sus hijos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, ¿no? En tercer lugar, Primera de Pedro 1, 5 y 7. Nos dice ahí: para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. En lo cual, dice, os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Nos dice el apóstol que espera de nosotros, Él que fue probado, Él que dio el paso fuera de la embarcación. Se espera que nuestra fe sea hallada en alabanza cuando venga la prueba. Hermanos, no importa si la prueba viene como consecuencia de nuestros pecados o si es una prueba permitida en la providencia de Dios para nuestras vidas. No importa cómo venga, sea una o sea la otra. De todas maneras, nuestro deber es que en medio de la prueba seamos encontrados obedeciendo, alabando a Dios, haciendo lo que Dios espera de nosotros. Que seamos hallados en alabanza y gloria, no en queja, no en enojo, no en molestia, porque no suceden las cosas como yo quiero, ¿no? Sea hallada como nuestra fe en alabanza. Y siempre, aunque no es el tema ahorita, siempre cuando vienen, a veces pasan tiempos en nuestra vida donde las pruebas no se manifiestan tan seguido. Y a veces las personas se acostumbran, ¿no? Que no hay ninguna prueba. Pero hermanos, la Biblia nos dice que la fe de los creyentes va a ser probada, ¿no? Ahí está a la vuelta de la esquina, lo está esperando, nos está esperando la prueba que Dios tiene preparada. Está el gran pez listo para tragarnos, ¿verdad? Entonces, a ver, no. El pastor no nos quiere porque ya nos está amenazando que va a venir la prueba. No, hermanos, la prueba va a llegar. No, quiere que se nos enfermen nuestros hijos, quiere que choquemos, quiere que... No, la prueba va a llegar, yo no sé cómo va a llegar. ¿Sí? Quiere que no me saque la lotería. Si no compras boleto no te la vas a sacar, ¿verdad? Bueno, recordamos en esta parte también, hermanos, en el libro del peregrino se nos presentó un pasaje en esta semana estudiando. El nombre del personaje es Poca Fe. Tenía una fe no muy robusta, tenía poquita fe. La fe salvadora, aunque sea poca, es suficiente para salvarnos, no es suficiente para llevarnos al cielo. Lo que quiero usar en esta parte de aplicaciones es recordar, ¿no?, que poca fe fue asaltado por 3 enemigos. Hoy hemos visto y nombrado solamente uno de esos enemigos, ¿no? ¿Sí?
Cobardía, culpa y desconfianza fueron quienes atacaron a poca fe en su trayecto hacia la vida celestial. Hoy hemos hablado, ¿qué preguntó Cristo? ¿Por qué dudaste? Si tuviéramos que nombrar a un personaje, diríamos que es dubitativo, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué ataca a la fe? Las dudas, la cobardía, la culpa. Estoy pensando, no es que no es que quisiera comentarles, pero mi vida pasada fue un desastre y destruí esto, la culpa de lo que destruiste, la culpa de lo que sucedió, la culpa, lo pasado, ¿no? Cristo borra con su sangre todos los pecados y las culpas. Cuando el creyente, muchas veces somos preguntados, ¿cómo sé que ya Dios me perdonó? ¿Cómo sé que ya la sangre de Cristo me limpió? Cuando tus culpas, ¿sí?, salen de tu mente porque han sido perdonadas, ¿no? Las deudas han sido perdonadas, ya no te acusan. Estás limpio por la obra de otro, ¿no? De esa manera quedas limpio. Entonces, pero de repente, ¿no? La culpa acusa, la desconfianza, no voy a poder, no va a salir bien, se nos va a volver a ponchar la llanta del carro. Cuidado con ese clavo que está allá, cuidado con la banqueta, cuidado. Seguro te vas a ponchar, ¿no? Ya, como dice, no estás pensando que te va, no porque tengamos ese poder en la mente, ¿no? Sino hay un déficit en nuestro sentido, no favorece a nosotros el déficit en cuanto a la fe. ¿Cómo llamaríamos a ese déficit? Pues incredulidad, ¿verdad? Entonces debemos de continuar creyendo, ¿no? No hagamos caso de las culpas, no tengamos desconfianza de Dios, aunque las olas sean altas, aunque el viento sea muy fuerte, no tengamos desconfianza de Dios. ¿No salió Pedro adelante? ¿No fue rescatado? ¿No nos fijamos en esa parte? Sí. Debemos de seguir confiando, ¿no? Cristo nos ha perdonado, no dudemos, seamos valientes en nuestra carrera hasta el cielo. ¿Sí? Hay que salir de la barca, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que dejar nuestra zona de confort. No, es que si me muevo me puedo resbalar, entonces mejor no me muevo, ¿no? Si no caminamos, nos vamos a engarrotar. La fe verdadera, aunque sea poca, es suficiente para llevarnos al cielo. Pero es necesario, como también dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, qué curioso, ¿no? Que el que se estaba hundiendo es el que más nos habla de este tema, ¿no? No solamente nos dice, acuérdense, en medio de la prueba, la fe tiene que ser hallada en alabanza, dándole honor y gloria a Dios, no quejándose. También nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, hermanos, dice, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, mostrad en vuestra fe virtud, o añadir a vuestra fe virtud, traduce la versión 60, y a la virtud ciencia o conocimiento, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia temor de Dios, y al temor de Dios amor fraternal, y al amor fraternal la caridad, porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo produzco fruto? Pues, ¿cómo produce fruto la plantita? Pues hay que echarle abono, hay que echarle tierra, hay que echarle agua, hay que añadir. Si no añadimos, la plantita se seca. Estamos hablando de la plantita de la fe, ¿no? Si no le agregamos, ¿sí?, lo necesario, se seca. Hay que alimentar, hay que crecer. No estás leyendo, no estoy leyendo la Biblia. La leí hace 5 años, pero
No, hermanos, o sea, no es posible. Oré hace, sí, al principio yo oraba mucho. Sí, me acuerdo que pasaba largas jornadas orando. Ajá. Y ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora no oras o sí oras? ¿Me explico? Al principio yo tenía mucha fe, mucha confianza en Dios y ahora no, casi cualquier viento me mueve. Bueno, hermanos, si no añadimos, nos quedamos enanos, nos quedamos chaparros, no crecemos, no avanzamos. Hay que añadir a la fe virtud, paciencia, conocimiento, dominio propio, temor de Dios. Si no hacemos nuestros ejercicios devocionales, si no mantenemos los medios de gracia que nos han sido dados, pues tarde o temprano, ¿no? Este es el secreto, ¿no? Para no quedar estériles y sin fruto en el conocimiento de Cristo. A veces por ejemplo, ilustrándolo con el matrimonio, ¿no? A veces las parejas dicen, no tengo hijos. Entonces anda uno como desesperado buscando tratamientos, a ver si está mal el esposo, si está mal la esposa, si le hacen esto, si hace aquello, si le operan de esto, si lo operan de aquello. Y uno se anda desesperado con la finalidad de que de traer el fruto de los hijos, ¿no? Y en el sentido espiritual, el apóstol Pedro nos dice, ¿no? Tienes que añadir, ¿no? Si no usas los medios de gracia, si no añades, entonces te vas a quedar chaparro, ¿no? Yo quiero aprender inglés, pero no estudiar, no, pues nunca vas a aprender. Tienes que empezar a estudiar inglés, diario, hablar en inglés, escuchar en inglés, para que puedas finalmente avanzar, ¿no? En quinto lugar, notemos una vez más que lo importante no son los milagros, sino una fe verdadera en Cristo Jesús. Pudiéramos ver o recibir milagros en nuestras vidas, pero de nada nos servirán si permanecemos incrédulos en Cristo, a Cristo. Es mejor que estuviéramos enfermos o necesitados, pero con la fe salvadora, ¿verdad? Que no nos falte. En séptimo lugar, hasta ahora hemos examinado 5 señales que son usadas por el apóstol Juan como señales para hablarnos y probar la deidad de Cristo, la deidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un noble, sanó al paralítico de Betesda, alimentó a los 5,000, multiplicó los panes y caminó sobre el mar, ¿no? Sacando a Pedro, calmando la tempestad, milagro múltiple ahí, ¿no? ¿Qué sucedió con los discípulos, hermanos? Se inclinaron a adorarle, le reconocieron al ver estas cosas. Nosotros hemos escuchado la narración misma de todos estos asuntos. Te pregunto, ¿qué ha sucedido contigo? ¿Cuántas señales más esperas para inclinarte a adorarle? La iglesia, los ministros, los maestros, solo somos hombres imperfectos, usados por Dios para llamar y testificar de su verdad, para que tú le sigas, para que tú le conozcas. Este es el propósito. Solo Él puede aquietar la turbulencia y la tempestad de nuestros corazones. Solo Él puede darnos la fe que nos hará caminar por encima de las circunstancias de este mundo. Solo Él puede ayudarnos a que vivamos vidas con propósito y no desperdiciemos lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, alleguémonos a nuestro gran Dios y Salvador, no dejemos de mirarlo y vamos a dar gracias, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana por
tu palabra, por la vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, la vida y el ejemplo de Pedro, el beneficio que nos hace considerar también a los demás discípulos. Pedimos, Padre, que todo esto nos ayude a examinar nuestras propias vidas y que seamos capaces de salir de la embarcación, salir de nuestra zona de confort, arriesgarnos en la búsqueda de hacer tesoros en los cielos. Pedimos que ayudes a tu iglesia y que ella pueda salir adelante en la obediencia de tu palabra y que seamos ayudados por tu gracia y tu favor para dar un testimonio correcto en medio de esta generación. Ayúdanos a salir enteramente del mundo, Señor, y poder consagrarnos en la obediencia de tu palabra. Pedimos tu ayuda para aquellos que aún están buscando la corroboración en su salvación, que seas con ellos y que toques sus corazones. Y te agradecemos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.